Bueno, muy buenas tardes, saludo a todos mis amigos hermanos en el admirable nombre del único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo, su hermano Alex Cerrato, estamos transmitiendo desde su canal, nuestro canal, el canal La Unicidad, Única Verdad de Dios. Como ustedes vieron allí, mis hermanos, hoy vamos a tener esta conferencia, la cual hemos titulado Esta es la verdad revelada. Así creía y enseñaba la iglesia primitiva lo sucedido en el bautismo de Jesús. Recuerde, esta es la verdad revelada. Así creía y enseñaba la iglesia primitiva lo sucedido en el bautismo de Jesús. Ustedes saben, mis hermanos, que en base a este tema, en base a esto, se han cernidos una gran cantidad de, ¿cómo decirlo? Una gran cantidad de interpretaciones en lo sucedido en el bautismo de Jesús. Pues cada doctrina da su interpretación. Unos dicen que allí está la demostración del bautismo en la Trinidad. Eso es lo que nos dicen los trinitarios, que así como está el Padre dando la voz en el cielo, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo, allí se reúnen las tres personas, entonces así debe ser bautizado el cristiano o el que quiere seguir a Cristo. Entonces que allí están las tres personas de la Trinidad, lo cual es completamente falso. Entonces dicen en base a esto que lo que nos indica el bautismo es que allí nos está mostrando que existen varias personas y que ese bautismo, el bautismo de Jesús, nos indica que existe la Trinidad. Vamos a leer. Libro de Mateo capítulo 3, verso 13 en adelante, dice: entonces Jesús vino a Galilea a Juan al Jordán, o de Galilea a Juan en el Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y vino sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando nosotros leemos, y vamos a leer lo que creía la iglesia primitiva acerca de este acontecimiento, encontramos, mis hermanos, que no habla, escúcheme bien, no habla de la iglesia primitiva no creía en una Trinidad. La iglesia primitiva nos da muestras, nos enseña quién es ese que es bautizado. ¿Quién es? Escuche bien. ¿Quién es ese que es bautizado? Vamos a leer esto. Vamos a leerlo en las cartas de Ignacio. Carta de Ignacio. Por favor, yo quiero que usted se haga sus cartas a los Efesios. Hágase las cartas de Ignacio de Antioquía a los Efesios. En su apartado número 18 habla de esto. Mire lo que dice. En el apartado 18 dice esto: mi espíritu es víctima de la cruz, que es escándalo para los incrédulos, pero para nosotros es salvación y vida eterna. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el disputador? ¿Dónde la vanidad de aquellos que llamamos sabios? Porque nuestro Dios, subraye esto por favor, porque nuestro Dios, Jesucristo, ha sido llevado en el seno de María, según la economía divina, nacido del linaje de David y del Espíritu Santo. Él nació y fue bautizado para purificar el agua por su pasión. Mire, aquí está también una respuesta a los que preguntan: si Jesús no tenía pecado, ¿por qué entonces fue bautizado? Aquí también está esa respuesta. Nuestro Dios, Jesucristo, ha sido llevado en el seno de María según la economía divina, nacido del linaje de David y del Espíritu Santo. Él nació y fue bautizado
para purificar el agua por su pasión. Pero resulta que aquel que fue bautizado, según la carta de Ignacio de Antioquía, o según Ignacio de Antioquía, que era presbítero en Antioquía, discípulo de los apóstoles, Ignacio de Antioquía no creía, escúcheme bien, no creía que Jesús era la segunda persona de la Trinidad. Él no creía eso, ¿Qué creía Ignacio de Antioquía referente a Jesús? Veámoslo, por favor, sigámoslo viéndolo allí. Sigámoslo viendo. Esta está en la carta de Ignacio de Antioquía a los más necios, en el apartado verso 8 dice: porque los divinísimos profetas vivieron conforme a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Dios, dice acá en la carta de Ignacio a los Efesios, ¿sí o no? Nuestro Dios, Jesucristo es Dios. Pero aquí dice: porque los divinísimos profetas vivieron conforme al mandato de Jesucristo, o conforme a Jesucristo. Por eso también fueron perseguidos, inspirados como estaban de su gracia, para convencer a los infieles de que existe un solo Dios. ¿Sí leen esto? Existe un solo Dios y Jesucristo es Dios, el cual se hizo manifiesto en Jesucristo su Hijo. Dios fue manifestado en carne. Existe. Ellos explicaron, enseñaron que aquel que fue bautizado es el único Dios. Nos lo está diciendo. Jesucristo es Dios y fue bautizado para purificar el agua por su pasión. No para mostrar tres personas divinas. No para mostrar la Trinidad. ¿Sí escuchan? No fue para mostrar la Trinidad. No fue para mostrar una pluralidad de personas, sino para purificar el agua por su pasión, dice Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía confiesa que ese es Dios, pero ese Dios, según ellos, solamente existe un único Dios, el cual se hizo manifiesto en Jesucristo. Jesucristo es el único Dios, manifestado en carne. ¿De dónde sacan ustedes que aquel que fue bautizado, o fue bautizado para mostrar la Trinidad? No, según Ignacio, que fue presbítero, pastor, supervisor de la iglesia en Antioquía, discípulo de Pablo, discípulo de los apóstoles, no creía en una Trinidad. No creía que el bautismo de Jesucristo fuese para mostrar una Trinidad. Todo lo contrario. Estamos viendo esto. ¿Sí o no? Pero sigamos leyendo esto aquí. Sigamos leyendo esto. Recordemos que Jesucristo es el único Dios que se hizo manifiesto en carne. Eso lo está diciendo Ignacio. ¿Quién es ese? Aquí en la carta de Ignacio a Policarpo nos dice quién es ese. En su apartado número 3 de esta carta dice: marca las estaciones, espera en aquel que está por encima de toda estación, el eterno, el invisible, que se hizo visible por amor a nosotros, el impalpable, el impasible, que sufrió por amor a nosotros. Esto es lo mismo que Pablo dice: Dios fue manifestado en carne, y exalta a Jesucristo como el inmortal, el invisible, el único y sabio Dios. Ignacio está diciendo lo mismo. Que aquel que fue bautizado no para mostrar una Trinidad, fue bautizado para purificar el agua por su pasión, que aquel es el único Dios y que es el inmortal, el invisible. El inmortal, el invisible es el único Dios, el cual es el Padre. ¿Cree usted esto? Yo lo creo. Es más, los amigos trinitarios tienen a Ignacio de Antioquía como padre de su iglesia. Dice que es el padre apostólico. Y si ustedes lo tienen como padre apostólico, pues crean lo que él dice. Yo estoy leyendo lo que él dice referente a Jesucristo. ¿Quién es el que fue bautizado? Leamos en el capítulo, en su carta de Ignacio, allí mismo a los Efesios. Leamos, por favor, en su apartado 20, ¿qué nos dice? Dice así: sobre todo si el Señor me revela que cada uno en particular y todos juntos en la gracia que viene de su nombre, os reunís en una misma fe y en Jesucristo, linaje de David según la carne, hijo de hombre e hijo de Dios, hijo de hombre e hijo de Dios. ¿Sí están leyendo ustedes eso?
Tremendo, ¿no? Tremendo. Tremendo. Hijo de hombre, hijo de Dios, según la carne. Del linaje de David según la carne, hijo de hombre e hijo de Dios. Según la carne, hijo de hombre, hijo de Dios. No es un Dios hijo. ¿Sí miran? Ignacio de Antioquía se lo está diciendo. Sobre todo si el Señor me revela que cada uno en particular y todos juntos en la gracia que viene de su nombre, os reunís en una misma fe y en Jesucristo, linaje de David según la carne, hijo de hombre e hijo de Dios. Según la carne. Según la carne, señores, no es un Dios hijo. El que fue bautizado no es un Dios hijo. Allí no habla de un bautismo de un Dios hijo que fue ungido por el Dios Espíritu Santo. No, completamente falso. Ignacio de Antioquía nos está diciendo que Jesucristo es el único Dios, el inmortal, el invisible, que fue bautizado para purificar el agua por su pasión, que según la carne es hijo de David, es hijo de Dios, según la carne. Pero como Dios es el único Dios, el inmortal, el invisible que se hizo visible, ¿sí? Que se hizo visible. Sigamos por aquí, vamos a leer algo por aquí. Permítame, lo busco por aquí. Dice en su carta también a los Efesios, en el apartado 7, dice así: no hay más que escuche bien, no hay más que un solo médico, carnal y espiritual, engendrado o creado, y no engendrado o no creado. Dice, algunas traducciones dicen creado, otras dicen engendrado, o generado y no generado, engendrado y no engendrado, o creado y no creado. Dios venido en carne. Y Ignacio dice que solamente hay un Dios. ¿Sí miran? Solamente hay un Dios. Dios venido en carne. En la muerte, vida verdadera. Hijo de María, hijo de Dios. Primero pasible y ahora es impasible. Jesucristo nuestro Señor. Dios venido en carne. Dios venido en carne. Hijo de Dios e hijo de María. ¿Según qué? Dios venido en carne. Hijo de Dios, hijo de María. Pero es el único Dios venido en carne. Como hijo de David. En la carne, hijo de David, hijo de Dios. En la carne, no dice que es un hijo de Dios como Dios hijo. ¿Sí miran? Y como Dios es el único Dios, Dios venido en carne, Dios manifestado en carne, es el inmortal, es el invisible, que vino y fue bautizado para purificar el agua por su pasión, no para mostrar una Trinidad. ¿Sí miran eso? Ahora, leamos lo último, por favor, lo último que tiene Ignacio de Antioquía aquí, que me parece muy relevante. Los amigos trinitarios dicen que Jesucristo fue la tercera persona en la Trinidad, bautizó con el Espíritu a la segunda persona de la Trinidad por mandato de la primera persona. Pero resulta que para Ignacio Jesucristo es el Espíritu. ¿Dónde lo dice? Carta de Ignacio a los Magnesios, en su apartado 15 dice: igualmente os saludan las demás iglesias en honor de Jesucristo. Escuche bien, igualmente nos saludan las demás iglesias en honor de Jesucristo. Sé fuertes en la concordia de Dios, en posesión del Espíritu indivisible. Escuche bien, en posesión del Espíritu indivisible. Jesucristo. ¿Ah? En posesión del Espíritu indivisible. ¿Quién? Jesucristo. Aquí no habla de un Dios, de una tercera persona de la Trinidad. No, Jesucristo para este hombre es el Espíritu indivisible. En posesión del Espíritu indivisible. Jesucristo. No habla de que una tercera persona vino y ungió con el Espíritu a una segunda persona. Falso. Para la iglesia primitiva, el bautismo de Jesús se dio para que Él por su pasión purificase el agua. ¿Y quién es Él? Es el único Dios. ¿Quién es Él? Dios manifestado en carne. Según la carne, hijo de David, hijo de Dios. Según la carne, dice Él. Pero ¿quién es? Es el inmortal, es el invisible, el que se hizo visible. El que no podía sufrir vino a sufrir, el que no se podía palpar vino a ser palpado. Es el único Dios y Él es el Espíritu indivisible, según Ignacio de Antioquía, discípulo de los apóstoles. Esto era lo que creía la iglesia primitiva, lo que se predicaba la iglesia primitiva
tocante al bautismo de Jesús. ¿Quién es el que fue bautizado? Y esto concuerda, escúcheme bien, concuerda con todo lo que nos muestra la Escritura en el bautismo de Jesús. Juan ciertamente dice que él no bautizó una segunda persona de la Trinidad. Juan dice que todo eso aconteció porque era una señal entre él y el que lo mandó a bautizar. Es decir, el mismo Jesucristo, el mismo Dios. Dice, y yo no le conocía, pero para que fuese manifestado al mundo, dice aquí, y yo no le conocía, pero para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Vi también, y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, ¿quién era el que se había de manifestar al mundo? Si nosotros leemos esto y concordamos con lo que dice Juan en el capítulo 1, verso 19 en adelante, cuando se le pregunta a Juan, ¿tú quién eres? Juan está dando testimonio acerca del que él bautizó. No dice allí que era la tercera persona de la Trinidad bautizando a la segunda enviada por la primera. No, eso no lo dice. Dice, Juan dio testimonio diciendo a los judíos que enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y el Señor que dijo el profeta Isaías, quien vendría y que sería ungido con el Espíritu, es el mismo Jehová. Isaías 40 dice, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vean aquí al Dios vuestro, Dios fue visto, y vendrá Jehová el Señor. Juan venía preparando el camino de Jehová, no de un Dios hijo, de Jehová, y Jehová es el único Dios. Isaías 37:16, Isaías 37:20 es el único Jehová, y es el Padre. Isaías 63:16, 64:8. Malaquías en el capítulo 3, verso 3 y el verso 5 dice que el que vendría es Jehová, al cual Juan vendría preparando el camino. Allí también lo dice, vendrá súbitamente a su templo, a su casa el Señor. ¿Sí? Dice, ¿y quién podrá estar en pie en el tiempo que él venga? ¿Qué le aparecería? ¿Quién podría estar de pie? Ninguno. Ahora, Juan dice que para que él fuese manifestado, y el único que se manifestaría a Israel sería Jehová. Voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. ¿Sí? Vendrá Jehová el Señor. Vean aquí al Dios vuestro. Entonces Juan está hablando de esa manifestación, de Dios como hombre. Dios mismo vendrá y os salvará. Es lo que dice la Escritura. El Señor mismo les dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El mismo Dios con nosotros. Entonces Juan no está dando testimonio de la Trinidad. Está diciendo que ese al cual él bautizó es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual Isaías dijo que se le prepararía camino. Y Jehová es el Padre. Jehová es el único Dios. Esto concuerda con lo que dice Ignacio de Antioquía, la iglesia primitiva. Hijo de David e hijo de Dios según la carne. Igualmente Jesús es hijo de Dios. Aquí dice que, y yo le vi, he dado testimonio de que este es el hijo de Dios. Pero Lucas dice que el santo ser que nacerá de ti será llamado hijo de Dios. Y segunda de Samuel capítulo 7 verso 2 en adelante, el Salmo 89 nos dice que Jesús es hijo de Dios según la descendencia de David. Él me clamará. Dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual se sentará sobre tu trono. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. El Salmo 89 dice, y él me clamará
Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Pero ese hombre es Dios mismo manifestado en carne. Pablo lo dice, Dios fue manifestado en carne. El mismo Juan dice que el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció fue al Padre. Mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. El que no conoció el mundo, que estuvo en el mundo, fue el Padre. Dice Juan que él fue el que fue manifestado para llevar o quitar nuestros pecados. Dice en el verso 5, estoy leyendo 1 de Juan, capítulo 3, verso 1 y verso 5, dice, y sabéis que él fue manifestado para quitar nuestros pecados. Entonces, aquel que vino y fue bautizado por Juan y que cumplió toda justicia, toda profecía, todas estas profecías las cumplió, no fue un Dios hijo. La escritura nos dice que el único Dios que vendría es Jehová, el cual es el Padre, y que él cumpliría toda justicia. Allí en el bautismo se cumplió Isaías 42, se cumplió Isaías capítulo 61, léalo. Pero resulta que ese que dice que es el Hijo, ¿sí? Dice Isaías 42, he aquí mi Hijo, mi escogido, en el cual tengo complacencia. Allí se cumplió, esa fue la voz que se escuchó del cielo. Pero resulta que ese Hijo es el mismo Jehová. Isaías 43, verso 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi hijo que yo escogí. Sí, la palabra allí es siervo, pero siervo significa hijo, esa es la traducción literal. Y mi hijo que yo escogí, pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy él. Por eso no fue bautizado un Dios hijo, ni esto es muestra de la Trinidad, esto es muestra de la unicidad de Dios. Lo muestro tanto en las Escrituras como en la historia de la iglesia primitiva. Bueno, mis hermanos, esto es todo por hoy. No olvide llevar su libro La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2, En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al Descubierto, y el libro La Unicidad versus las Doctrinas de Error. Llame y pida sus libros al más 57 318 436 0745 si está en Estados Unidos o Canadá. Marque el 011 57 318 436 0745. Los que están aquí en Colombia, 318 436 0745, llama y pide tus libros. Esto, hermano, te ayudará a crecer en el conocimiento del único y verdadero Dios, y así podrás enseñar de manera contundente la unicidad a todos los hermanos. También nuestro hermano Ciro Vega nos está regalando un libro totalmente gratis. Usted lo puede descargar ahí en la descripción del video. Les voy a dejar el enlace, www.bibliaydoctrina.com. ¿Cuál? www.bibliaydoctrina.com. Llame, por favor, pida su libro, descargue su libro. Le va a aparecer, al darle clic a www.bibliaydoctrina.com, le va a aparecer un enlace y allí le dice descargar PDF. Hágalo, por favor, descárguelo y llévese su libro totalmente gratis. No olvide, por favor, darle me gusta a esta conferencia y compártala. Importante, mi hermano, llegar a este conocimiento a todos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Y no olvide, si usted tiene alguna pregunta que hacer, no entiende algún verso bíblico, por favor, me escribe allí al más 57 318 436 0745 y con mucho gusto, mi hermano, yo respondo sus preguntas. Es mi trabajo, es mi deber hacerlo, este es mi ministerio y por lo tanto honro mi ministerio, mi profesión. Dios les bendiga. Hasta la próxima.